el tema del día de hoy que me han encargado es realmente no tan difícil. Y quizás el día de hoy quiero darles unas pautas que de repente les pueden ayudar. Y ahora hay una guía que se llama una guía CARI que también voy a comentar sobre eso. Y bueno, espero que les sea de utilidad, ¿no? Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Importante, ¿no? Y le he puesto un avioncito de bajada porque realmente bajar a veces es más fácil que subir. Y realmente redactar no es fácil. Entonces, el objetivo, publicar en una revista adecuada, que tenga, como dijo el doctor Caesas, estándares de calidad, porque ahora hay también revistas que sirven para la corrupción, también es decir, que por dinero se prestan a publicar lo que ellos gusten. Bueno, estos son el contenido que quiero hoy día mostrarles en forma muy rápida y también un poco didáctica, pretendo yo. Entonces, este es uno, antes de usar la guía CARE, yo considero que debemos tener en consideración cuatro aspectos, y eso quería mencionarles, y este es uno de los primeros aspectos que quiero que recuerden. Si voy a publicar algo, tengo que pensar cuál es el mensaje que quiero transmitir. Eso es lo importante. ¿Ya? Mira, este caso, desde el punto de vista clínico, que muchas veces nosotros somos clínicos y decimos, mira, este caso está muy bonito, está muy hermoso. Primera pregunta que me hace, ¿cuál es el mensaje que yo voy a transmitir a la comunidad científica, médica, para que este caso pues contribuya a algo más? ¿Cuál es su relevancia? Entonces, primer punto, y esto de acá a veces consideración, ¿no? Abajo he puesto ética, que la ética siempre tiene que estar presente en nosotros, ¿no? Es decir, este caso está bonito y de pronto, en un momento dado, todos quieren publicarlo porque está muy bonito. El médico que lo atendió, el interconsultante que vino, nos ha pasado también, ¿no? Me acuerdo de un caso, vino el gastroenterólogo y dijo, queremos publicarlo. El médico del servicio, el asistente, queremos publicarlo. El residente muy entusiasmado, muy proactivo, quiero publicarlo. Todos querían publicarlo. ¿Sabes quién no quería que lo publiquen? El paciente. También, de ahí además, por eso que digo, hay cuatro aspectos que debemos considerar antes de ir adelante y poder ir a usar la guía CARI, que es una excelente guía que nos ayuda un poquito a ser ordenados. Entonces, y a veces también otro aspecto, aparte de la parte ética, es, mira, sí, ¿no? Muy bien, oye, esa es mi idea, y yo lo he hecho. Entonces ahí comienza la parte, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Ese paciente está en un servicio, está con unos médicos, con un personal de salud, y todos tendrían el derecho de querer publicarlo. Viene otra persona foránea de afuera, quiere publicarlo también, pero consideraciones, siempre hay un respeto, ¿no? Porque realmente el paciente está en un sitio, hay una casa, un jefe de servicio, por lo menos informar y decirle las intenciones que tiene. A veces sucede que también hasta el jefe no quiere. Puede pasar, pero siempre hay una concesión de respeto, ¿no? Por el lugar y decir, quiero, este paciente me parece interesante, me gustaría publicarlo y con una colaboración con alguno de esos asistentes, etc. Yo creo que eso funciona muy bien. Vamos al siguiente. Y entonces, entre ese aspecto, el mensaje, ¿no? El mensaje entonces tiene que ser relevante, ¿no? Y esa relevancia, qué cosa significa? Mire, acá hay solamente unos ejemplos, porque realmente hay muchos más ejemplos, ¿no? En el primer caso, por ejemplo, de ese trabajito que hicimos, ¿cuál era la relevancia? Este caso era una presentación diferente de una enfermedad. Entonces, oye, y es obviamente importante transmitirlo a la comunidad científica. ¿Por qué? Porque siempre decimos, esta enfermedad se caracteriza por eso, pero ahora tengo algo diferente. Y con los exámenes que lo he hecho, corroboro que no se trata probablemente de otra cosa más. Entonces, yo quiero que los demás sepan, para que tengan cuidado y cuando vean un caso así, también lo incluyan en su diagnóstico diferencial. Entonces, algo clínico diferente que vaya a contribuir a que reconozcamos algo y no se nos pase, perfecto. En el trabajo de abajo, ¿no? Había un mensaje importante. Este paciente fue una dificultad diagnóstica terrible, una lesión en el cerebro, todos pensaban muchas cosas, no, es toxoplasmosis, y de pronto cuando tenemos el diagnóstico, encontramos que es nocardia, y entonces, uy, no lo pensamos, pero el diagnóstico fue difícil porque hay cuestiones de laboratorio, entonces también había que compartir a la comunidad. ¿Se da cuenta, no? Desde ahí nomás entendemos, oye, esto caso nos confundió, nos tomó tiempo el paciente, pero creemos que con estas cosas que hemos aprendido, las demás van a aprender y van a poder transmitir, a encontrar un paciente similar y poder darle una mejor oportunidad de tratamiento y diagnóstico. Y se da cuenta, ese es, ya encontré el mensaje.
Ya sé por qué es importante que los demás sepan de este caso. Tercer caso, resistencia. Obviamente, resistencia, en este caso para antivirales, pero también hay antibióticos. Entonces, oye, veo que esto de acá no lo saben los demás. Por lo menos a nivel de mi hospital, a nivel de mi localidad, a nivel de Lima, a nivel de Perú, etc. Entonces, también es importante. El último, por ejemplo, un patógeno emergente o reemergente también pasa, ¿no? Encontramos que este paciente tiene tal infección, en este caso tiene empiema, sacan y ahora gracias a las técnicas moleculares o técnicas de espectrometría de masas, maldito, y encuentran, oye, este es un patógeno diferente, ¿no? O sea, raro, poco frecuente, reportado. Entonces, me dice que la comunidad lo sepa porque el paciente se confundía con tuberculosis, ¿no? Se da cuenta de las cosas, ¿no? Entonces, son cosas que uno dice, este caso sí es importante, sí lo puedo publicar, del punto, hay un mensaje. Entonces, conclusión de este slide, hay un mensaje que transmitir que va a ser de utilidad, entonces ya hay una cierta relevancia, ¿no? Eso yo encuentro. Pero entonces, ¿cómo estar seguro que realmente ese mensaje sí es importante? Para eso tengo que chequear la literatura, ese es el paso número dos. Eso sí, nosotros si vamos a publicar algo, tenemos que empaparnos en el tema, tenemos que conocer ese caso, o sea, decir, a ver, mira, ya, este tema es así, he encontrado en la literatura esto y esto, entonces me doy cuenta que sí, este caso es muy diferente y contribuye a todos los conocimientos que puedan haber sobre el tema, ¿no? Pero para esto necesito saber también cómo buscar la literatura, aunque es el tema no es ahorita el momento de cómo buscar la literatura, pero sí saber que tengo que usar palabras claves, keywords, le dicen, o bueno, tiene otros términos más, pero entonces necesito usar para poder buscar bien la literatura. Entonces, importante para buscarla. Pero hay otro aspecto también que quería mencionar, y ustedes ven acá en la derecha una flechita y dice mentor o asesor, le llamamos ahorita. A veces es muy conveniente cuando recién empezamos ayudarnos. Y a veces decimos un asesor temático para el tema. Por ejemplo, el paciente es un caso de neurología o es un caso de cardiología y yo no soy experto en cardiología. Tengo mis primeros, diríamos, pasos o de repente no soy de esa especialidad, pero tengo la oportunidad de poder publicar de forma conjunta. Entonces necesito un experto en ese tema para enriquecer lo que voy a presentar. Otro aspecto es la parte también metodológica, ¿no? Puede ser uno que haga los dos, pero me ayuda mucho a veces ayudarme de uno de ellos que tenga integridad. Palabra importante, que tenga integridad. Un ejemplo nada más. Hace unos días recibimos un paciente que vino con tuberculosis. Pensaron que era neoplasia, una señora de 51 años, pensaron que era neoplasia, ¿ya? De endometrio, por unas cuestiones de más, lesiones de masa a ese nivel. Y entonces, finalmente le hacen todos los procedimientos y dicen, oye, la anatomía patológica, la patología, me dice que todo induce que es tuberculosis. Primero revisamos la literatura, ¿no? Para saber más o menos de este tema, porque somos clínicos muchos de nosotros y tenemos que aprender el tema para poder darle un buen tratamiento a nuestro paciente. Pero al mismo tiempo nos va llamando la atención en la parte de investigación, es decir, uy, esto de acá también puede ser interesante, a ver, voy a mirar la literatura. Entonces, utilizo algunas herramientas para buscar la literatura. Y uno de estos es el MESH, que es Medical, ¿no? Subject, sujeto, tema, el heading, que es título, ¿no? Entonces, pero, ¿qué otras palabras? Palabras claves. Voy buscando en la literatura, ¿no? Si busco en Google, Mesh y Google me arroja esta página web de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos y pongo ahí tuberculosis, porque el tema tuberculosis, y lo voy haciendo clic, ahí encontré tuberculosis, le doy clic, ¿no? Y me abre un árbol, ¿no? En ese mesh me abre un árbol y dice, genital, claro, genital, eso buscaba. Muy bien, sigo adelante con el clic y de pronto me abre allí unas opciones a la derecha. Esto es importante, ¿por qué? Porque me doy cuenta que sí puedo usar tuberculosis genital y al mismo tiempo abajo female, porque este caso es de una dama. Entonces ya tengo, ahí me ayudó un poco a encontrar las palabras claves. Aparte que si hago la búsqueda, me va a utilizar a buscar en la base de PubMed, que es de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, toda la literatura que de repente ellos tienen a la mano, ¿no? Esa es una forma de encontrar un poco las palabras, pero también existe otras formas, por ejemplo, usando Google Académico, ¿no? Pongo las palabras y me dicen, ¿cuál es el objetivo de esto? Saber
lo que está en la literatura, qué tanto se ha publicado. Y entonces a veces yo también le pongo la palabra cielo para buscar lo que está en la literatura latinoamericana, que a veces no está en PubMed, ¿no? Si yo busco en PubMed nada más y no encuentro, entonces busco cielo para que me ayude a ver, oye, en la literatura a veces un poquito escondida latinoamericana, ¿qué encuentro, no? Ya tengo mis palabras claves, pero le agrego la palabra cielo y me va diciendo. Mi objetivo básicamente es buscar qué tanto tengo y me doy cuenta que tengo poco, casi nada en los últimos años. Entonces yo mismo, mire mi raciocinio nomás viendo eso, que no soy un experto en tuberculosis. Qué interesante. Falta, parece, últimamente refrescar un poco acerca de este tema para que los colegas, mire, este paciente ha tenido una penuria, ha pasado con un cáncer ginecológico, todo. ¿Se da cuenta? Yo ya estoy encontrando el mensaje de este caso. Y busco literatura y digo, no hay mucho. Hace muchísimo tiempo en Perú menos. Entonces ya tengo ya un motivo. Y este es el último, el tercer aspecto, consentimiento, como les comentaba antes. El paciente sí está de acuerdo. Le pregunté y me dijo, sí, sí, está bien, doctor, pero que sea anónimo, porque tuberculosis no quiero que identifique mi nombre. Y uno le explica eso muy claramente, que no va a haber su nombre. Importantísimo, ¿no? Y me firma, está de acuerdo todo. Cuarto aspecto, antes de ir a la guía CARI, este aspecto es importantísimo. Yo considero, eso sea una impresión muy personal, es la revista. Como, ¿qué revista escojo? Porque algunos pueden decir, no, después, no, es ahora. Por eso decía, a veces necesito un asesor que me ayude un poquito, que tenga integridad, para definir la revista. Y entonces, ¿qué busco en la revista? No es el objetivo del tema del día de hoy, pero solamente para darle algunas cositas cuando ustedes van a buscar en la revista, ¿no? Entonces, a nivel nacional, digo, mi trabajo tendrá relevancia y acá nomás en esta zona, a nivel nacional o internacional, y me voy con todo, ¿no? Si digo, este tiene relevancia internacional, de repente soy medio, ¿no? Un poco ambicioso, saludablemente, digo, voy a presentar una revista gringa, pero que sea íntegra, que sea de buen nivel, ¿no? Pero si no, digo, relevancia nacional, la revista de medicina experimental es una excelente opción. La revista chilena también, sí, es el tema infectológico, hay temas cardiológicos, pero ¿qué cosa miro? Así nomás, brevemente, ¿no? Ustedes se dan cuenta, se ve, no se ve. Mire, por ejemplo, veo unas cosas que me ayudan a saber, para mí prácticamente le digo, mi impresión así nomás, a grosso modo. Primero, ¿es visible en PubMed? PubMed, como vemos ahí. Ah, sí, los tres son visibles acá. Están en Scopus. Para mí, por ejemplo, particularmente cuando yo veo que están en PubMed y Scopus, digo, pues ya esto es muy bueno, ¿no? Y después hay otros factores que nos dicen sobre si tengo el factor impacto y esas cosas más, ¿no? Entonces ya adicionalmente eso. Pero miren, de revistas indexadas, ¿no? De buen nivel, están en Scopus, o sea, voy a tener una gran visibilidad a nivel internacional. Pues. Miren, y otro aspecto importante. ¿Por qué es importante que yo defina la revista antes de irme con todo, a tratar de redactar todo? Miren esto. Importante también porque cada revista tiene sus criterios. Te dicen cuántas palabras. Entonces yo voy a tener que estructurarlo, a pesar que uso la guía CARE, que me va a ayudar a ordenarlo, pero tengo que saber cómo me pide, cuántas palabras. Miren allá, el dispatch del Emerging Infectious Disease. Me dice 2000. Acá me dice 12 hojas, así, a doble espacio, etcétera. Se te dan sus medidas. Si tú te pasas más de eso, tercero, la revista peruana de medicina experimental te dice 1200. Entonces ya tú tienes un orden para ello, ¿no? Entonces es importante que ustedes lo recuerden. Y acá está la guía acá. Entonces ya los cuatro previos pasos ya están. Tengo los cuatro. Tiene mensaje, el paciente me aceptó. Tercero, entonces me voy a la guía CARI. Miren, y en la guía CARI, ¿qué cosa es la guía CARI? Como comentaban, ¿no? Ya son estándares. Fue obviamente, fue redactada por un grupo de expertos. La idea era ayudarnos a tener un orden, poder ayudarnos a que no nos falte la información más importante. Y entonces fue elaborada en 2013, hay una actualización en 2017, y les voy a mostrar un poquito los aspectos más importantes para que ustedes también lo consideren cuando hagan su trabajo, ¿ya? Entonces, miren, básicamente los conceptos de esa guía, miren, ¿cómo empieza? Punto número uno, mensaje. O sea, lo que les había dicho, el mensaje. Definan siempre su mensaje y todo va a salir correctamente. Y el resto lo voy a mostrar rápidamente. Y el último de los puntos que ellos muestran acá en rojo, ¿cuál es? Consentimiento informado, ¿no?
Ellos lo ponen ahí, pero yo le pondría siempre adelante para no hacer un trabajo en vano, ¿no? Y este es un checklist, dice lista de chequeo. Oye, por si acaso, básicamente, la guía CARI me da esa posibilidad de que no se me escape alguna cosa que yo debería considerar cuando esté armando. Mira, pues miren, básicamente es el cuerpo, miren el cuerpo, miren. Obviamente cuando yo presente ya redacte mi caso clínico, tengo que tener un título, para acá están las palabras claves que les comenté, el resumen, introducción, el caso en sí, el caso y todo este componente. Este es quizá para mí lo más bonito de Kant. Lo más bonito porque te hace recordar, oye, por si acaso cuando escribas la información del paciente, recuerda esto, por eso me parece interesante, para que no se nos escape, ¿ya? Y luego dice, por si acaso, dime qué es lo que has encontrado en la parte del examen físico, por si acaso si puedes hacer una cronología, ya sea en tu tabla de laboratorio o de repente una gráfica para que me oriente, para que sea más fácil para el lector, excelente. Por si acaso dime qué exámenes has hecho, por si acaso dime qué le has dado al paciente. Si puedes poner dosis, por favor, dáselos. Si puedes poner qué fue, seguimiento, qué salieron los exámenes, qué resultaron, ¿no? Y todo lo demás. La discusión, punto importante. Entonces, miren, se dan cuenta, es todo lo que siempre te hemos tenido, pero solamente te ayuda a poder estar seguro que no se te está escapando algunos de estos aspectos de estos temas. ¿Ya? Para adelante. Un ejemplo chiquitito nomás, porque si la vida siempre es ejemplo, si no, mucha teoría a veces aburre. Les comentaba, ¿no? Este casito que tuvimos, un paciente de muy difícil diagnóstico. Recibía tratamiento con estas lesiones, con cuadro neurológico, todo. Recibía tratamiento para un paciente que no era VIH. Recibía tratamiento para toxoplasma, recibía tratamiento para tuberculosis y todo lo demás. Entonces ya, miren, y todo surgió cuando ya conocemos muy bien a este pacientito. Finalmente, el patólogo, y esto también tiene que ver a veces con lo que buscamos nosotros. Por eso dice, ¿no? El médico, el clínico, el personal de salud que tiene ese espíritu de ir más allá, puede conseguir cosas. ¿Qué hicimos? No llegamos a una buena recuperación del paciente. El paciente seguía igual. Finalmente llegamos un grupo nuevo y decimos, vamos a mirar las láminas, vamos a revisar este caso. Se fue a revisar con el patólogo que le impresionó. ¿Qué está pareciendo cardia? Entonces comienza, ¿no? Oh, cardia, nadie lo pensó. Y entonces comienza a surgir, este caso será interesante por todo lo que hemos vivido, para que otros no vivan lo que hemos vivido y el paciente se beneficie, sí. Entonces surgimos, ¿no? Teníamos un mensaje, un paciente que no era VIH, o sea, no era inmunosuprimido, tuvo un diagnóstico de una enfermedad que es más común en inmunosuprimido. Ya teníamos un mensaje ya. Y diagnóstico y manejo. Y todo eso queríamos decir. Y buscamos la literatura tal como lo hemos más o menos reflejado y decíamos, no había nada previo. O sea, teníamos un mensaje que dar y para nosotros tenía relevancia nacional. Cuando buscamos la literatura internacional, uy, los europeos y los norteamericanos tenían muchos de estos casos, algo parecido al nuestro, en fin, entonces no había mucha relevancia. Y entonces, para terminar, miren, la primera parte. Yo digo, ustedes han visto la carta de acá, esta de acá, miren cómo empieza. Y esto quiero recordarles, antes ya casi estoy por terminar, miren, esto quiero ver. Esto no significa que voy a empezar del uno así en orden alfabético o orden numérico, no. Significa que voy a empezar, que tengo que tener todo eso. Cuando hago mi chequeo, todo tiene que estar. Pero yo particularmente, ¿qué recomiendo? Recomiendo primero que sepan las palabras claves, el mensaje. Dos, el caso. Empieza por el caso, como es muchos de nosotros somos clínicos, escribimos bien nuestro casito, pero escribamos el casito respondiendo mucho a listas interrogantes, para que así sea mucho más asequible, ¿no? Entonces yo empiezo eso, sí. El casito, la primera parte dice información del paciente. ¿Qué significa eso? De acuerdo a la temática, en este caso en particular, antecedentes, edad, de dónde vino, por qué tuvo esta cosa, no, nocardia, ha estado en contacto con aguas, sí, señor, le decimos, mira, ha estado cerca estancamiento de agua, le tenemos que dar esa información al lector. O sea, había algo. No sabemos qué tanto contribuyó, pero había algo. Y el cuadro clínico me dice, oye, ¿qué síntoma el paciente? Señor, acá está escrito. El paciente tuvo esto, ¿no? Entonces vamos escribiendo, ayudándonos gracias a esta guía, para que no se nos escape. Pero tampoco no significa que voy a escribir muchísimo. Eso que dijo nuestro doctor Alarcón. Seamos concretos.
¿no? Dice que los gringos son así completos. Seamos así un poquito, porque si no, también lo aburrimos un poco al doctor Alarcón que tiene que revisar como editor, ¿no? No es nuestra intención. Miren, cronología. Hay que decir una parte de cronología. En realidad, esa es una ayuda visual. Puede ser que cronología haga un gráfico bonito para que se orienten los síntomas más importantes, o de repente con la tabla de laboratorio es suficiente. Y eso es lo que hicimos nosotros. Escribimos la tabla de laboratorio para que nos ayude, sobre todo, ¿por qué? Porque íbamos a dar una medicación que era nefrotóxica, de alguna manera, y también con toxicidad hematológica. Entonces, es importante para ver si veíamos algo de eso. ¿No? Qué importante, ¿por qué lo hago? ¿Por qué esta información en qué ayuda a que yo presente esto de acá? Ah, el laboratorio, sí. ¿Tenía eventos adversos a la medicación? Claro, tenía esto. Entonces, miren, luego voy bajando hallazgos clínicos y evaluación diagnóstica. Y acá hay varias cositas que me dicen. Entonces, básicamente, lo que quiere decir hallazgos clínicos en el examen físico que encuentro. Miren, examen neurológico, encuentro esto. Miren, se dan cuenta, ¿no? ¿Nos ayuda o no nos ayuda? Nos ayuda a un orden. Pero no significa que vaya uno al 7, sino tengo que echar un chequeo y todo tiene que estar. No, abajo. Acá dice evaluación diagnóstica. Claro, le hicimos exámenes. ¿Y qué encontramos en el examen? Encontramos esto, le ponemos una figurita también, ¿no? Para que vean. Encontramos esto, encontramos en tal examen tales cosas. Importante. Entonces ya saben, ya estoy por terminar, lo voy a contar un poquito. 5, ya estoy con 5 minutos, miren, justo para terminar. Y luego finalmente, ¿qué cosa le dimos? Tratamiento, ahí explicamos qué le damos, ¿no? ¿Funcionó, no funcionó? Miren, se dan cuenta. Entonces es importante y ahí me dicen, ¿no? Dosis, pero más adelante le damos más sobre eso. Miren, mezclamos ahí 2 gramos cada 8 horas, más dimetropín, dosis. Ellos, es importante porque muchas veces tenemos un caso parecido, queremos darle y dice, pucha, dice, me lo pedí nada más. ¿A cuánto le dieron? No sabemos. Entonces, tu contribución tiene que ser buena. ¿Cuántos días le diste? ¿Cómo funcionó o no funcionó? Eso ayuda, ¿ya? Entonces, importante, lo estamos respondiendo a lo que ellos nos han dicho. Y dicen acá, fueron adherentes y tolerables, y después vemos que no hubo tolerabilidad, que hubo toxicidad y tuvimos que cambiar medicamentos. Se da cuenta, también le damos esa información porque es parte muy importante en este caso para que sepan que el tratamiento a largo plazo con medicación que es relativamente tóxica puede traer eventos adversos. Y eso fue lo que mostramos, tratando de responder todo lo que ellos nos decían. O sea, que nos ayudó mucho la guía CAE, nos ayudó a dar ese orden. Y la revista nos ayudó solamente a decir, oye, bueno, sí, esta cosita mal. Finalmente, en discusión, lo que hicimos, lo que dijo el doctor Alarcón, importante, ¿no? No repetimos todo lo que hemos tenido, sino tratamos de saber responder e interpretar. Oye, este caso no tenía nada, ¿no? Dijimos, ¿sabes qué? La necesidad de un tratamiento empírico, explicamos por qué era importante, encontramos este paciente qué tenía comparado con otros, qué es lo que la literatura reporta sobre eso, por qué no fue difícil el diagnóstico. Tratamos de dar toda esa serie de compromisos. Y finalmente, en la conclusión, dijimos, ¿no? Oye, este paciente era un paciente inmunocompetente, pero también reconocimos que nosotros hemos dicho que este es inmunocompetente porque no tiene VIH, pero eso es verdad, no es tan cierto. Dijimos ahí en la lectura, en la discusión, que este paciente puede tener algún otro tipo de inmunosupresión que no lo hemos evaluado. Limitaciones, ¿verdad? El señor editor nos dijo, oye, esta limitación lo pusimos, pero ustedes ya se adelantan y también nos dicen que tenemos que poner limitaciones, ¿ya? Ya finalmente, el título, para mí, el título ¿cómo se llama? La introducción, realmente lo hago un poco al final, porque ya nos hemos empapado el tema, ya estamos muy expertos, entonces ya puedo fácilmente hacer una introducción en que diga por qué justifica que haga este trabajo. Ya lo sé, pero ya lo ordeno bonito, lo redacto de una manera muy simpática. El título, pongo el título que no sea largo, como el doctor Alarcón, pero que sea llamativo, que dé con pocas palabras algo simpático a la gente entienda. Entonces lo pusimos así, inmunocompetente. Oh, mira, qué bonito inmunocompetente, ¿no? Llama la atención. Tiene sus limitaciones, pero llama la atención, ¿no? Y finalmente hicimos la introducción, no existen guías clínicas, hicimos el resumen, ya como al final, ¿ah? Como al final. Y entonces con eso ya pudimos poder publicarlo rápidamente, ¿no? Entonces, perdón, disculpen. Entonces, como conclusión, para poder terminar, siempre definan el mensaje. Revisen bien la literatura, el aspecto ético, el consentimiento del paciente. No te pelees con lo demás porque hay que publicar. El que tiene que publicar lo hará con calma y con respeto a todo el lugar donde están trabajando y también sobre todo el paciente, ¿no? Y bueno,
La revista, importante la revista. Por eso si no pregunten, hay siempre asesores o mentores que les pueden ayudar. ¿Qué revista te parece? Y te van a dar una recomendación, de acuerdo a lo que tienes, ¿ya? Y bueno, y luego los datos, las intervenciones, la discusión, la conclusión y todo. El título, al final, para mí, yo particularmente pongo al final, tratando de buscar algo que sea lo más bonito de todo lo que he estado trabajando finalmente, ¿no? Básicamente eso, yo sé que el tema es mucho más largo y solamente quería darle unas pautas de lo que es más importante para que yo considero que les va a servir para poder redactar un caso clínico, el reporte de un caso clínico. Y bueno, si hay algunas preguntas también fuera de este contexto, ahí está mi correo para que también puedan comunicarse y con gusto un poquito les podemos también dar alguna respuesta para sus dudas. Muchas gracias.